Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el audio número 79 y está grabado hoy, 8 de noviembre del año 2015. En muchas oportunidades mis audios los he dedicado a la polémica política directa y a un análisis de coyuntura, es decir, de la visión más o menos a corto plazo que pueda tenerse sobre las eventualidades, los imponderables de la lucha política venezolana. En otras ocasiones he querido, para quizás un público menos entusiasta, pero que quiere estudiar un poco más a fondo el origen, la determinación última de muchos problemas del país, he escogido el escenario de planteamientos que van a lo estratégico, al más allá de la coyuntura, a las perspectivas de tipo histórico que nos permiten tomar distancia sobre las eventualidades de la lucha inmediata para elevar las miras a lo que significan unos temas de cierta profundidad que estamos obligados a tratarlos para orientar lo que podríamos llamar el ortograma de nuestra visión de país, es decir, cuál ruta queremos escoger, porque de nada vale explicar muchas cosas si no explicamos para qué se hacen y con qué orientación, con qué escalonamiento, por ejemplo, de medidas que deban comprometer a un futuro gobierno de Venezuela para sacarnos del caos en que nos dejan no solo el chavismo de obediencia furibunda a una ideología en bancarrota como es el socialismo, sino incluso el proteccionismo estatal a la economía, sino también la historia de esta llamada Cuarta República, antecesora de la experiencia chavista, que está llena de toda clase de vicios, malogrados intentos de uno u otro gobierno de innovar un poco en ese empeño de aumentar las clientelas y de aumentar el intervencionismo estatal, terminaron haciendo del rentismo petrolero, es decir, de esa dependencia extrema del ingreso petrolero para una burocracia cada vez más voraz, que determinó el crecimiento desigual en los niveles de ingreso, un proceso de diferenciación social agudo que terminó en esta última fase del chavismo por una especie de revancha histórica de sectores algo postergados, muy arribista, muy depredadora de los bienes públicos, hasta constituir una clase política e incluso un segmento social de nuevos privilegiados, sin mayor profesionalización, sin mayor nivel educativo, sin mayor nivel de flexibilidad en sus pensamientos para moldear un país que requería de cambios importantes. El chavismo se nos presentó entonces como ese intento casi maniático de control del poder. Para eso lograron estructurar todo un segmento social de juramentados con la ideología de su comandante en jefe eterno, y nos han legado pues esta ruina económica, estas divisiones sociales, esta penumbra absoluta en la cultura nacional y por supuesto la desarticulación institucional que tenemos frente a nuestros ojos como una situación al parecer no solo insostenible sino incapaz de producir un cambio, a no ser por una irrupción de facto de fuerzas como la fuerza militar, por ejemplo, que ayude a la sociedad de ciudadanos a irrumpir también en la escena de incluso la violencia política que se hará presente, me imagino, para hacerles abandonar a estos miembros de la clase gobernante chavista, hacerles llegar la noticia que ya son repudiados por la inmensa mayoría de la población que aspira a un cambio profundo en las estructuras del Estado. He venido proponiendo a lo largo de años una tesis que, para ser estrictamente sincero, se la escuché por primera vez al expresidente Carlos Andrés Pérez el año 1999, quien, habiendo visto frustrada su aspiración a participar de la constituyente para la cual le sobraba votos, sencillamente
Le hicieron un fraude descomunal ya tempranamente, porque el chavismo hace fraude desde la propia elección de la constituyente, y viendo él todo lo que venía, el presidente Pérez decía: esta gente solo puede sacarla a los militares y después veremos qué se hace con un gobierno militar, dándome a entender que después habría que pedirle a los militares que abandonaran también la escena. Bien, es a este tema que yo me quiero referir en propiedad, porque en él se encuentran las claves de toda la situación en el futuro inmediato de Venezuela. Mucha gente ha confundido mi posición como la de un militarista o un partidario de hacer de los ya insolentes privilegios para una capa muy pequeña de altos jerarcas militares la continuación del usufructo de esas canonjías y privilegios. No, amigos, nosotros somos de los venezolanos conscientes que los privilegios y los actos delincuenciales al interior de las Fuerzas Armadas no son los de la masa de oficiales y soldados, son los de una pequeña fracción, o que puede incluso medirse en miles. Eso no es el caso que pueda medir la naturaleza de una organización, de una institución del Estado venezolano que no puede, absolutamente no puede admitirse, como creen algunos o como quisieran algunos, hacerlos desaparecer, porque es que dicen un enorme disparate si proponen que las Fuerzas Armadas sean eliminadas. Y voy a explicar, y es el objetivo de este audio, la razón por la cual es un disparate soberano andar en planes de aniquilamiento de las Fuerzas Armadas, porque no faltan venezolanos que crean que los problemas se solucionan al eliminar esa corriente militar corrupta, incluso comprometida con grandes delitos, como el del narcotráfico. El Estado venezolano va a encontrar sus asideros más fuertes, no precisamente ni en la separación de la Gran Colombia, ni en las distintas guerras de ajustes internos entre los caudillos regionales, menos aún en la llamada Guerra Federal, que determinó el triunfo de una corriente ideológica sobre otra, pero la verdad que eran caudillos de bando y bando repartiéndose los jirones del Estado Nacional. En realidad, Estado moderno en Venezuela hay desde Juan Vicente Gómez, a principios del siglo XX. Es ese Estado gomecista el que albergó el régimen de Gómez, López Contreras, Medina, el régimen perejimenista y el régimen democrático representativo, con su partido Eje Acción Democrática, que habría hecho un primer intento el 45 y fracasó al 2-3 años con la expulsión de gallegos del poder, y ahora desde el 58 hasta el 98 fue pues el modelo en que los partidos fueron hegemónicos, y particular el dueto ADECO-PEI, que finalmente fue sepultada su propia hegemonía por sus fundadores, o por lo menos por sus partidos ejes, que prefirieron la llegada de Chávez al poder antes de hacer las reformas importantes que fueron necesitándose para hacer viable aquel estado de democracia representativa. Recuerden que ante todo se había hecho inviable por una distribución regresiva del ingreso y una exclusión social masiva, que fue la que aprovechó demagógicamente Chávez para montar este parapeto del llamado socialismo del siglo XXI sobre la base de la sepultura del anterior régimen, y este nuevo montado sobre una constituyente fraudulenta de la que hemos ido viendo exacerbar los atropellos, toda clase de excrescencias, toda clase de pestilentes deformaciones al servicio de la hegemonía absoluta y total, semitotalitaria, de la clase política y del segmento militar que la ha acompañado en este ejercicio dictatorial de gobierno. Bien, amigos, este Estado no puede quitar a las Fuerzas Armadas del eje mismo de nuestra existencia como Estado Nacional. Antes de Gómez éramos una especie de hordas regionalistas, más o menos barbarizadas, que pululaban en el país por el dominio de tierras. Eran castas de terratenientes o se convirtieron en propietarios a través de la expoliación y el cuatrerismo contra los caudillos rivales. Los ejércitos de esos caudillos regionales
eran las peonadas de su finca, de grandes haciendas que venían a parar a sus manos por la vía de los registros absolutamente caprichosos de las tierras ejidales, que eran en gran mayoría pues las tierras heredadas del imperio colonial español y de la separación de Venezuela y la Gran Colombia. Decir que hay un Estado a partir de Gómez es admitirnos por primera vez que es la Fuerza Armada profesional y la institucionalización de los poderes públicos con cierto nivel de funcionalidad. Así el presidente no fuera omnipresente, que lo era, pero se daba el lujo de vivir, por ejemplo, en Maracay, mientras en Caracas los poderes públicos seguían en su normal funcionamiento a través de esa autoridad siempre directa, siempre presente, pero con esa distancia que generaba la impresión de que los asuntos públicos descansaban para su administración en instituciones más o menos sólidas. No se trata de relatar toda la historia venezolana del siglo XX y lo que va del XXI. Quiero apenas retener que si no existieran las Fuerzas Armadas, habría que crearlas, porque no puede haber un Estado venezolano con las riquezas enormes de este territorio que pueda declarar unilateralmente que no solo no está armado, sino que no tiene fuerza para defender sus fronteras, para defender su riqueza, para defender su soberanía. El día que triunfara una causa según la cual el ejército y las Fuerzas Armadas en general sean abolidas, usted cuente en 4 o 5 meses y tendríamos ejércitos ocupantes de países vecinos que por supuesto querrían ocupar estas tierras y su riqueza y sojuzgar la nación venezolana. Las teorías estas más audaces todavía de que todos los venezolanos podíamos ser entonces milicianos como suizos, bien, habría que primero ser suizos para tener esa cultura de la defensa general por parte de la población, porque sencillamente eso requeriría de una enorme disciplina social, de una moral e incluso hasta de un factor religioso unificante que consagre pues una especie de fanatismos tales o de absoluta lealtad a dogmas religiosos que sencillamente favorecen pues en países como Suiza una cultura del poder absolutamente distinta a la nuestra. Quería entonces resumir todo este tema diciendo: el Estado venezolano formado como expresión jurídica de la apropiación de este territorio de Venezuela tiene sus orígenes en la Capitanía General y en la separación de Gran Colombia. Este Estado solo puede existir en el futuro inmediato y a largo plazo si unas Fuerzas Armadas profesionales altamente competentes nos permiten resguardar de la codicia de vecinos y de países que pudieran estar tentados a sentar sus reales en este suelo que hoy es todavía independiente, pese incluso a que el chavismo nos esclavizó a la dictadura cubana comunista. Mientras uno estudia más la política mundial, se percata de que hay variables que normalmente no son tomadas en cuenta porque es tal su velo de secretos y lo subterráneo de sus motivaciones que da un aspecto de caos a las relaciones internacionales y a la vida de muchas naciones, porque sencillamente se desconoce que han sido objeto una decena de estados y están en curso otra decena más de conocer un proceso de desarticulación y destrucción de sus estados nacionales. No se trata de ninguna teoría de la conspiración o de teorías de conspiración. Se trata, amigos, de constataciones de que desde capitales del mundo desarrollado, a partir de núcleos de poder global, de poderes económicos globales, manipulando financiamiento, sea por la vía de estados o sea por las vías privadas,
se constituyen ejércitos privados de naturaleza terrorista, milicias, ejércitos ad hoc de mercenarios, etcétera, que han tenido por misión destruir estados nacionales constituidos hace pocas décadas. Amigos, el fin último de estos procesos de desarticulación o bien son desalojos por intereses geopolíticos de fuerzas muy antagónicas, o son desalojos de controles estatales sobre riquezas del subsuelo, por ejemplo, en zonas de gran riqueza petrolera, y que determinarían que lo único que queda claro al final es que la destrucción de esos estados permite la instauración de administraciones, de estados precarios, de organizaciones casi factorías políticas de esos poderes transnacionales. Hay la firme convicción, por ejemplo, de que esa organización llamada el Califato Islámico, o de que incluso las otras guerrillas terroristas del Medio Oriente, financiadas por poderosos intereses de transnacionales o de manos zurdas de gobiernos europeos y norteamericanos, han diseminado una especie de caos emergente, de caos cada vez más generalizado, para ver imponerse con una visión a mediano y largo plazo un nuevo tipo de posesión sobre todas esas riquezas. Definitivamente no es nuestro interés andar de abogado de causas hermanadas con una visión humanista o una visión democrática o una visión del proceso civilizatorio, etc. Todas esas son causas que abrazan distintas fracciones de idealistas y de humanistas. Yo no puedo sino pensar en términos de lo que nos interesa resguardar como venezolanos de nuestro territorio, con un Estado que debe seguir siendo nuestro Estado, y precavernos contra toda manipulación de fuerzas exógenas a Venezuela que quisieran en el futuro vernos convertir en una tierra de confrontaciones generalizadas, de destrucción del Estado venezolano, de pulverización de nuestras Fuerzas Armadas, para entonces hacer de esta república riquísima, de este subsuelo de enormidad de recursos que pueden depararle progreso y bienestar a una población 4 o 5 veces superior incluso a la que tenemos, pero que en manos de esa siembra del caos, desde fuerzas exógenas, quisieran vernos convertir en pieza clave de territorios en disputa. Lo que estoy planteando no se entiende a simple vista si no se parte de un criterio generador como es el de que no puede ser casualidad que este país durante 20 años haya sido llevado por sus élites, consciente o inconscientemente, poco interesa, por el liderazgo político, deliberadamente o no, poco interesa, a que surja el caos en Venezuela y que de ese caos se pretenda permanecer como dóciles a un Estado nacional extranjero como el cubano, a unos que aspiran que nuestro territorio sea invadido, a fuerzas de países vecinos incluso que quisieran ponerle la mano a nuestras riquezas, y frente a eso nos faltan los ingenuos, casi idiotas, que en Venezuela opinan, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas deben ser desmanteladas. ¡Ni se nos ocurra! Las Fuerzas Armadas venezolanas, aún estas maltrechas y de pestilentes sectores comprometidos con el delito, que sencillamente deben ser execrados y deben ser depuradas esas Fuerzas Armadas, estas Fuerzas Armadas nuestras deben hacer viable que Venezuela mantenga su independencia y el control de su proceso económico y social, de sus instituciones,
a partir de la voluntad de los venezolanos y no de agencias extranjeras como la que representó el chavismo, trabajando para la disolución nacional en tributo de los Castros, de Rusia, del islamismo disolvente de China, etc. Amigos, nosotros estamos en la obligación de estructurar un nuevo pensamiento estratégico para la nación venezolana. El Estado venezolano debe fortalecerse, pero ello no significa que sea, por ejemplo, un Estado propietario. Al contrario, sobre un desarrollo enorme de la producción y del intercambio pleno de mercancías bajo un régimen capitalista de gran abundancia material que signifique ingresos extraordinariamente mejorados para los venezolanos, que podemos imaginar un régimen democrático. Amigos, bajémonos de esa nube según la cual la democracia puede florecer en la miseria y en las enormes desigualdades sociales. Venezuela no puede abrazar un ideal bobo de democracia si no es capaz de generar primero fuertes equilibrios sociales a partir de un crecimiento extraordinario de fuerzas productivas de su capitalismo interno y de su nexo vigoroso con la industrialización de nuestro parque energético, de nuestra capacidad enorme para hacer de Venezuela una economía altamente compleja y vinculada a las grandes economías poderosas de todo el planeta, sin exclusiones, sin complejos y sin sobre todo esa manía por andar creyendo que vienen algunos a explotarnos, de no haber sido porque hay una especie de complejo histórico según el cual no podemos nosotros ser soberanos en el manejo de nuestras alianzas, en el manejo de nuestras amistades diplomáticas y de nuestras opciones para conformar con naciones incluso muy poderosas alianzas comerciales provechosas para nuestro país. Es a partir de este marco que he venido sosteniendo por años y que ahora puedo precisarlo mucho más, de por qué deben las Fuerzas Armadas ser el factor primordial en la reconstrucción del Estado venezolano. De no ser las Fuerzas Armadas que progresivamente salga de la administración de los asuntos civiles del Estado y que desarrolle a una nueva clase política de ciudadanos comprometidos con las ideas de mayor modernidad en el diseño de su economía y de sus instituciones. Las Fuerzas Armadas, si se comprometen a este esfuerzo, no solo deberán seguir siendo una institución fundamental, sino que deberán tener derecho a ser una institución fuertemente apoyada por todos los venezolanos, para asignarnos la misión de la construcción de un Estado fuerte, no por ello más burocrático, no por ello más propietario de riquezas, sino por ser un Estado lo más reducido posible, pero lo más tecnológicamente avanzado, lo más fuerte institucionalmente diseñado para el ejercicio pleno de libertades, absolutamente transparente por parte de todos los ciudadanos. Estamos proponiendo un Estado pequeño. Eso no quiere decir que no sea un Estado altamente tecnologizado, con capacidad para las respuestas más rápidas en todos los aspectos de la organización de la vida social y de la vida económica de Venezuela. Tenemos un Estado rico, pero que no debe ser maniático de andar acumulando riquezas y reservas, sino convertir toda esa riqueza en bienestar para su población. Es en ese sentido que el Estado debe ser pequeño porque hace grande a sus propios ciudadanos. El Estado venezolano debe aspirar a ver regir la vida nacional por métodos democráticos. Pero democracia no es este bochinche que tenemos en Venezuela. Democracia no es este desorden. Democracia no es este igualitarismo ramplón mediante el cual todo venezolano, por el hecho de tener una cédula de identidad
o de ser un extranjero al que le dio cédula de identidad el gobierno, se crea en posibilidad de hacer lo que le dé la gana, de delinquir, de robar, de desordenar la vida cotidiana. La democracia que necesitamos es una democracia con orden, es una democracia con dictadura de la ley, es una democracia donde para ser profesional hay que estudiar de verdad, donde para ganar los mejores salarios hay que estudiar o tener un sentido de oportunidad, no precisamente basado en el guiso, en el compadrazgo, en el tráfico de influencia, sino en la capacidad de trabajo de cada persona y de sus familias para acrecentar los haberes de su propiedad privada familiar. Amigos, la democracia que necesitamos en el futuro inmediato, después de la caída de este mamotreto de régimen de opresión social y política, la democracia que necesitamos es una democracia que vea recortar drásticamente esa especie de licencia para matar de miles y miles de delincuentes, esa licencia para robar de miles y miles de políticos, esa licencia para traficar y guisar de miles y miles de empresarios. La democracia que queremos es una emanación de los intereses supremos de toda la población, y la verdadera igualdad ciudadana es la igualdad de todos ante una ley, pero para hacer eso hay también que modificar las leyes y la propia Constitución, sea bajo un proceso constituyente o por métodos más expeditos. Esta digresión sobre el tipo de Estado nos lleva a unas proposiciones que en su oportunidad haremos sobre el tipo de instituciones que deben estar presentes desde la caída de este régimen del madurismo diosdadismo, en mala hora heredero de esa torta de 16 años del chavismo. Amigos, las elecciones del 6 de diciembre van a abrir una etapa nueva en Venezuela. No nos atrevemos a pronosticar cuál será la conducta última de los mamarrachos estos que gobiernan, pero sí podemos estar seguros que solo pueden permanecer en el poder si y solo si mamarrachos de la llamada oposición les ayudan a hacer viable la continuación en el poder, como ayudaron ya a Maduro en aquel velorio eterno a hacer lo que le diera la gana con la transición a través de las resoluciones de la Corte y luego con las elecciones fraudulentas del 14 de abril del 83. Vamos encaminados a una fecha clave donde se desencadena o un proceso fraudulento y de colaboración de factores de la llamada oposición con la estabilidad de este régimen de oprobio y de miseria, de hambreadores y de represores, de sinvergüenzas, de ladrones y depredadores, o vamos a un proceso de luchas ciudadanas, de profundos niveles de repudio a este tipo de gobierno que no pueden sino ser apoyados por las Fuerzas Armadas que, escogiendo su campo al lado del pueblo y de los ciudadanos, repudie este gobierno de malhechores. Esa fecha está cercana. Entonces, a partir de ese momento, tendremos que plantearle al país para que sea acogido por una nueva clase política que deberá formarse basándose en las capacidades profesionales y en la rectitud y honorabilidad personal, una nueva clase dirigente del país que deberá escoger y proponer ante el pueblo oportunamente todo un rediseño del Estado venezolano, un rediseño que comienza desde el momento mismo en que repudiemos este régimen y que las Fuerzas Armadas, teniendo un papel fundamental, deberá hacer estable un gobierno que rápidamente puede conquistar una gran mayoría de simpatía ciudadana para encaminarnos hacia un proceso de reformas de gran profundidad, de gran calado y de repercusiones inmediatas y duraderas sobre un mejoramiento drástico del nivel de vida de la población, porque de lo que se trata es de restituir en toda su magnitud
las relaciones capitalistas, en poner la propiedad de Estados como un motor fundamental de un gran desarrollo de la propiedad privada. Se trata de hacer de la moneda un precioso instrumento de estabilidad económica. Se trata de hacer de la acumulación de divisas un respaldo inequívoco para una economía libre, abierta y en el máximo posible globalizada, empezando por fusiones incluso con países hermanos, con los que nos permitamos acceder a enormes espacios económicos que dupliquen, tripliquen o quintupliquen nuestra capacidad exportadora y que sean capaces al propio tiempo de auxiliarnos en las carencias durante la etapa en que sea necesaria reconstruir nuestra agricultura y nuestra industria ligera de bienes de consumo, por cuanto fue en su casi totalidad destruida por el malhadado experimento del socialismo del siglo XXI, esa porquería de ideología que nos hundió en la miseria. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común. Era el audio número 79 y fue grabado hoy, 8 de noviembre del año 2015. Hasta pronto.